Estamos en la Universidad Francisco Marroquín con el profesor Rafael Beltramino, quien nos visita de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano en Rosario, Argentina. Y el día de hoy, pues queremos compartir un poco con él. Él es profesor de Epistemología e Historia de la Economía. Y la pregunta que tenemos para usted, profesor, es ¿qué nos puede hablar acerca de las discusiones epistemológicas en la historia de la economía? Bueno, es un tema, la economía es una ciencia rara, Claudia. Ha tenido diversas discusiones y bastante importantes a lo largo de su historia. Discusiones inclusive centrales, como por ejemplo acerca de qué tipo de ciencia era. La economía tuvo, para empezar, un debate clave a principios del siglo XIX entre David Ricardo y Thomas Malthus, acerca de, digamos, si el modelo era hacer una ciencia empírica, que era la idea de Malthus, fundador de la Escuela de Estadística, perdón, la Sociedad de Estadística de Inglaterra, etcétera, con un sesgo empírico importante, o hacer una ciencia formal al estilo de la geometría de Euclides, que era la idea de Ricardo, que así escribió su libro, que son los principios. En esa discusión, que fue bastante importante y que tal vez fue un diálogo de sordos, como alguien lo ha resumido, triunfó de manera, digamos, por decirlo así, quiero decir que obtuvo mayor cantidad de seguidores, la postura de Ricardo. La economía por eso transita todo un terreno en el siglo XIX, más o menos, digamos, con la corriente principal orientada, digamos, formalmente, hacia una ciencia formal. Como dije, esta discusión no es menor, es clave, porque una ciencia empírica tiene un criterio de verdad distinto que el criterio de ciencia formal. Una ciencia empírica tiene usa el criterio de verdad, habitualmente el criterio de verdad de la adecuación, es decir, adecuación al mundo, mientras una ciencia formal usa un criterio de verdad como coherencia. Es decir, ni siquiera podemos poner de acuerdo cómo estudiamos economía, o mejor dicho, cómo se debería haber estudiado. Sí, es una discusión clave. Después de esto, habitualmente reseño la discusión de la guerra del método más conocida entre la Escuela Histórica Alemana y Menger, como de algún modo aparece el comprensivismo en economía, y después los debates del siglo XX, que son también muy importantes, porque allí hubo una adopción de algún modo por Lionel Robbins de, digamos, el pensamiento austríaco y de cómo va evolucionando ese pensamiento austríaco a través de Mises y de Hayek, que de algún modo, o para algunos, lo cambia, de la discusión con Terence Hutchinson, que me parece muy relevante porque Terence Hutchinson fue quien introdujo el popperianismo, o sea, digamos, al falsacionismo, es decir, la idea de Karl Popper dentro de la economía. Lo que es llamativo también porque la economía fue la primera ciencia prácticamente que adoptó, y que adoptó, yo diría, casi fervorosamente el popperianismo, por varias cosas. Probablemente puede ser estamos hablando del año 1938, probablemente por alguna insatisfacción de los practicantes con la disciplina. Había existido la crisis del 30, tenía un par de años la teoría general de Keynes, es decir que, digamos, había una suerte de insatisfacción en la disciplina, ¿no? De ahí esta discusión que viene después entre Hutchinson y Fritz Machlup, otro gran economista austríaco no frecuentemente reconocido, en donde ya prácticamente, digamos, el carácter de ciencia empírica queda establecido, pero con alguna variante. Machlup por eso lo llama a Hutchinson ultraempirista, etcétera, y Machlup ahí produce algunos avances realmente fascinantes. Por ejemplo, anticipa el pensamiento de un gran historiador y epistemólogo que fue Imre Lakatos, muy conocido, pero que escribe en el año 70, en 1970 digo, y en cambio Machlup anticipó prácticamente en 20 años ese pensamiento, lo cual es algo muy importante, sustancialmente es lo mismo, ¿no? O similar. Como la crisis del positivismo lógico o del empirismo lógico fue claramente anticipada por Mises. Es una de las cosas que más hay que reconocerle a Mises. En el marco de su discusión con Otto Neurath y con el Círculo de Viena, etcétera, etcétera, que lo llevó al tema del cálculo en el socialismo, también le hizo la crítica que desmoronó al positivismo lógico. Lo que pasa es que 30 años después lo desmoronó, porque por supuesto en la filosofía de la ciencia no se lo leía a Mises. Pero Mises anticipó esa crítica, y realmente es llamativo cómo es exactamente lo mismo cuando se redescubre, por decirlo así, en 1958, Russell Hanson, etcétera, cuando se sostiene que en realidad no hay observación pura,
sino que toda observación está cargada de teoría, o como en la feliz frase de Hanson, theory laden. Ese argumento es el mismo Misiano de hace 30 años. Eso es muy llamativo, ¿no? Bueno, y después, por supuesto, hay que hacer una vista de los últimos años, de la postura más difundida, que es la de Friedman, de su instrumentalismo, como digo, muy llamativa, porque lo escribió hace más de 50 años, en el año 53, no escribió más nada al respecto, salvo alguna comunicación privada con alguno de sus comentaristas, porque es el artículo más comentado de la historia de la economía, de la historia de la economía, por lo menos en lo metodológico, el artículo de Friedman sobre la metodología de la economía positiva. Y bueno, solo hay, digo, literatura secundaria sobre eso. Y después las nuevas tendencias, que a mi juicio son muy interesantes, como por ejemplo algo que yo he trabajado y que me parece interesante, que es, como dije, primero el enfoque, lo que se llama el enfoque retórico en la economía, que es un tema muy interesante, como dije, de nuevo, muy extraño para quien estudie, para los estudiantes de economía es muy extraño, pero yo creo que hace, como digo siempre, el principal autor es Deirdre McCloskey, la principal autora, digo, y es un punto donde, de algún modo, yo digo siempre a los estudiantes, es una autora imposible de no leer, digamos, es un libro de lectura obligatoria. Además escribe muy bien y muy amenamente, tiene muy buen estilo. Digo, es la autora que hay que leer. Dice, las respuestas por ahí, digo, son un poco descabelladas tal vez, pero las preguntas son exactas. Y los puntos que marca son absolutamente necesarios de ver, ¿no? Es una autora en eso llama. Y bueno, las tendencias últimas del experimentalismo, que también es una postura interesante, todo el auge de la economía experimental y cómo la economía responde ante eso. Bueno, la economía en principio como ciencia social siempre se pensó como no experimental. Pero como yo le digo siempre a los alumnos, la física esperó 20 siglos para ser experimental, así que la economía puede perfectamente haber esperado 2 o 2 y medio. Así que en cualquier momento, no, la economía experimental tiene un fuerte auge, así que creo que es un tema, digamos, a considerar, ¿no? Por lo menos para que se sepa que existe esa tendencia. Bueno, profesor, pues muchísimas gracias por darnos toda esta gama de detalles e información en tan breve tiempo. Y a ustedes, amigos, muchas gracias.